Qué bueno es estar una vez más con ustedes. Queridos hermanos, amigos que en este momento están frente a la pantalla para ver este tiempo con Dios, bendiciones, muchas bendiciones. Quiero decirle, Centro Bíblico siempre estará en tu casa, en todo momento. Y hoy es un día muy especial. Dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Por tanto, yo te invito en este momento para iniciar este tiempo a que me acompañes en un tiempo de oración para entregar todo esto en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos este tiempo delante de ti y te damos gracias, mi Señor, porque una semana más nos mantienes con vida, Señor. Bendice este tiempo. Te pido, Señor, que tu poder, que tu Espíritu Santo fluya en medio de la alabanza, en medio del mensaje, Señor, y que podamos nosotros, Padre, salir de aquí, Señor, engrandecidos contigo, Señor. Que tú nos hables y que podamos gozarnos, Señor, en tu presencia. Te damos muchas gracias, Dios, por tu benevolencia, por tu bondad, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a que disfrutes un tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Dios y el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga y continúa con nosotros en este tiempo. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá.
Hola iglesia, es un gusto para mí poder estar con ustedes un domingo más en nuestra reunión virtual, nuestra reunión en línea. Y me encanta saludarlos, me encanta escuchar todas las cosas que están ocurriendo en Bucaramanga. Y me gustaría estar con ustedes allá, pero bueno, gracias a Dios y a la tecnología, hoy puedo estar con ustedes a través de este medio. Hoy tengo una predicación que se llama Amor, comprensión y ternura. Esa es la prédica que tengo para el día de hoy, el mensaje que he preparado para el día de hoy. Y quisiera que me acompañaras a leer un versículo que lo encontramos en Efesios 5, versículo 29 y 30, y dice así: porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo en que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer algo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este momento. Y vamos a decirle a Dios: Señor, gracias por este día, Dios, gracias porque nos permites estar una vez más reunidos, Señor, aún en medio de la virtualidad. Señor, tú nos permites ser tu iglesia, Señor, tú nos permites ser tu cuerpo, Padre Celestial. Y hoy nos reunimos como tu cuerpo, Señor, para adorarte, Señor. Ya te cantamos a ti, ya te dimos alabanza, ya te dimos adoración, y ahora estamos aquí, Señor, preparando nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para darnos, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor, abre nuestro entendimiento y haz de nuestra mente y nuestro corazón una tierra fértil, Señor, en la que tu palabra caiga y dé fruto, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, tengo que contarte algo, y es que hace unas semanas yo estuve un poco enfermo, estuve pasando por un asunto, fue una infección en las vías urinarias, y yo recuerdo que empecé sintiéndome un poquito mal. Después el dolor se iba agudizando, la fastidia se iba agudizando. Hubo algunos días, de pronto 2 días, en los que me quedaba acostado en la cama sin hacer nada, postergaba todas mis actividades. ¿Por qué? Porque había algo en mi cuerpo que me estaba afectando, y yo dije, bueno, no puedo trabajar, no me siento cómodo trabajando. Entonces vi qué actividades podía postergar y las postergué, y las que no, bueno, traté de hacerlas en los tiempos en los que no me sentía tan mal. Pero llegó un momento en el que yo dije, no puedo seguir pasando esto por mis propios medios, tengo que buscar ayuda, tengo que ir al médico. Y recuerdo que un día pedí una cita por Sura. Me dieron la cita como a los 2 días siguientes, y 2 días después yo, aún sintiéndome mal, me monté en mi carro. Bueno, primero me bañé, me cambié, me alisté, después me monté en mi carro, fui hasta la clínica donde me atendieron. Estuve ahí esperando un rato, después me atienden y estoy en mi cita médica. Después regreso a mi casa, me toca tomarme las pastillas y todo. Y te cuento todo esto porque yo me sentía mal. Una parte de mi cuerpo estaba enferma, pero llegó un momento en el que todo mi cuerpo empezó a moverse en pro de la sanidad de esa parte que estaba enferma de mi cuerpo. Mis pies tuvieron que caminar para poder llevarme hasta el carro. Mis manos tuvieron que moverse para manejar el volante del carro para poder llegar a la clínica. Tuve que hablar con las personas que estaban en la clínica para decirles qué era lo que estaba mal. Mi boca se tuvo que mover. Entonces todo mi cuerpo se puso en función de buscar la sanidad de esa parte de mí que estaba enferma. Y te cuento todo esto precisamente por hacia dónde quiero direccionar este mensaje. El pasaje que acabamos de leer, Efesios 5, 29 y 30, habla acerca de la relación de esposo y esposa. Está enfocado en eso, en cómo un esposo debe tratar a su esposa. Pero yo quisiera que viéramos esto desde un punto de vista diferente, y no es el de cómo debe tratar el esposo a la esposa, que se vuelven en un mismo cuerpo cuando se casan, sino cómo debemos tratarnos tú y yo como hermanos en Cristo, como miembros del mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo, iglesia con I mayúscula. Y de eso quiero hablarte. Mira, quiero que leamos nuevamente
Efesios 5, versículo 29 dice así: porque nadie desprecia su propio cuerpo. Escucha esto: nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Nos acaba de decir que nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Ahora, vuelvo y te repito, no miremos esto como esposo y esposa, miremos esto como hermanos en Cristo. Entonces lo que nos está diciendo la Biblia acá es que no debemos despreciar a las personas que hacen parte de este cuerpo de Cristo, que no debemos despreciar a las personas que hacen parte de la iglesia, sino que debemos alimentarlos y cuidarlos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, la Biblia así lo dice. Acompáñame a leer Romanos 12, versículo 4, dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Hay algunos que son bajitos, otros que son altos, hay algunos que son gorditos, otros son delgados, hay hombres, hay mujeres, los hay con pelo liso, los hay con pelo rizado. Todos somos distintos, pero todos hacemos parte de un mismo cuerpo. El versículo 5 de Romanos 12 dice así: algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces quiero que te tengas esto claro. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y al ser miembros del cuerpo de Cristo somos parte de la iglesia. No la iglesia como Centro Bíblico Internacional, la iglesia Centro Bíblico Internacional, de pronto está la iglesia Fuego de Poder, de pronto está la iglesia, qué sé yo, Centro Mundial de Avivamiento, lo que sea. No ese tipo de iglesia, sino la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Quiero que pensemos en eso. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros formamos la iglesia. Ahora, ¿por qué te contaba al principio también lo de cuando yo me sentía mal, cuando una parte de mí se sentía mal? Porque sencillamente, así como cuando yo estaba enfermo, de pronto había algo en mí que no estaba bien y hacía que el resto del cuerpo se sintiera mal. Y todo mi cuerpo en un momento determinado se puso en función de buscar la sanidad, buscar el bienestar del cuerpo entero. De la misma manera nosotros nos vamos a encontrar con personas dentro del cuerpo de Cristo que quizás nos van a estar haciendo daño, que quizás nos van a lastimar, que quizás van a hablar mal de nosotros, que quizás van a levantar falso testimonio en nuestra contra, que quizás nos van a odiar sin nosotros tan siquiera saber por qué nos están odiando, que van a hacer lo posible por hacer nuestra vida imposible. Y quizás nos vamos a encontrar con personas así dentro del cuerpo de Cristo. Es lo más normal. Es más, sí, es lo más normal. Que te encuentres con personas, dicen por ahí, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. De pronto hay una persona a la que no le caes tan bien y de pronto esa persona se encarga de hacértelo notar, se encarga de hacerte notar que no está tan cómodo con tu presencia cuando tú estás en el mismo lugar. De pronto esa persona, siendo parte del mismo cuerpo, siendo parte de la iglesia, levanta chismes en tu contra, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que podría hacer esa persona en tu contra. Y nosotros, nuestra reacción normalmente cuando nos encontramos con una persona así es decirle: hey, sabes que yo a esa persona la voy a tener de lejos, yo a esa persona la voy a abrir, como decimos acá en la costa, yo lo voy a zafar, ya no va a ser más mi llavecita, ya no va a ser más mi amigo, a esa persona la voy a tener bastante lejos. Quizás esa puede ser la reacción más saludable que nosotros tenemos. Quizás otra, de pronto te ha tocado enfrentarte con una persona o nos ha tocado enfrentarnos con una persona así y nuestra reacción es: bueno, me la está haciendo, bueno, yo no me voy a dejar, y le hacemos lo mismo que esa persona nos hace. Y si él habla mal de nosotros, pues nosotros hablamos mal de esa persona. Y si él inventa un chisme de nosotros, pues nosotros no nos quedamos ahí quietos e inventamos un chisme en su contra. Y podríamos también caer en este ojo por ojo, diente por diente. Entonces, quiero que entiendas esto. Todos somos parte de un cuerpo y quiero que vayas mirando hacia dónde voy a llevar esta prédica.
Todos somos parte de un mismo cuerpo. Y así como mi cuerpo en algún momento, una parte de mi cuerpo estuvo enferma y el resto de mi cuerpo se movió en pro de la sanidad de esa parte de mi cuerpo que estaba enferma, de la misma manera cuando nos encontremos con un hermano que le gusta hacernos daño, que le gusta herirnos, que le gusta qué sé yo, hacer cosas en nuestra contra para de pronto lastimarnos, nosotros debemos pensar en ese hermano como una parte del cuerpo que de pronto no está funcionando muy bien, que de pronto se encuentra enferma, y que nuestra actitud con respecto a esa parte del cuerpo que no está bien no debe ser, hey, ¿sabes qué? Yo lo voy a abrir, yo lo voy a hacer hacia un lado, yo lo voy a echar hacia allá, sino todo lo contrario. Debemos buscar la sanidad de esa persona. Debemos procurar el bienestar del cuerpo completo, el bienestar del cuerpo de Cristo que somos tú y yo, que somos la iglesia. No te estoy hablando únicamente de la iglesia Centro Bíblico Internacional, porque quizás qué sé yo, llegaste a Centro Bíblico porque en otra iglesia te peleaste con alguien y llegaste a una iglesia en donde no estuviera esa persona, donde no tuvieras nada que ver con esa persona. Déjame decirte que esa otra persona allá en esa otra iglesia que tiene otro nombre y otra denominación, qué sé yo, también hace parte del cuerpo de Cristo. Y Dios, Jesús, nos manda a que estemos bien los unos con los otros. Recuerda este versículo que dice así: porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Entonces, aquí hay dos puntos en los que quiero que nos concentremos. Lo alimenta y el segundo, lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Y cuando hablamos de alimentar, aquí yo quiero que miremos alimentar como parte del crecimiento espiritual de esa persona. Cuando tú te encuentres con una persona así, piensa en su crecimiento espiritual. Piensa en el crecimiento espiritual de esta persona que posiblemente se encuentra enferma, que está haciendo acciones que dañan el cuerpo de Cristo. Y lo que tú debes hacer no es hacerlo a un lado, sino acércate y voy a preocuparme por tu salud espiritual. Voy a preocuparme por tu espíritu. Y yo pensando en historias que me recordaran esto, me acordé de Jesús y Pedro. Jesús sabía bien lo que Pedro iba a hacer. Jesús sabía que Pedro en un momento iba a negarlo. Jesús sabía que Pedro en algún momento iba a decir, ¿y sabes qué? ¿Cuál Jesús? Le iba a decir a la gente que estaba por ahí cerca de él, ¿cuál Jesús? Iba a empezar a hablar con malas palabras para que la gente creyera que él no tenía nada que ver con Jesús y iba a negar a Jesús. Y Jesús sabía bien eso. Sin embargo, Jesús mantuvo siempre a Pedro cerca. Jesús se preocupó por el crecimiento espiritual de Pedro. Jesús se preocupó por alimentar a Pedro, por verlo crecer como un líder, por formarlo a él. ¿Te imaginas si Jesús cuando estuviera escogiendo a sus discípulos pensara en quiénes me van a fallar? Me imagino que se habría quedado sin ningún discípulo, porque me imagino que todos los discípulos en algún momento le fallaron. Pero Pedro con Jesús, que es de los que, si nosotros pensamos, lo negó 3 veces. Y Jesús estaba ahí alimentando a Pedro. Jesús estaba preocupado por el crecimiento espiritual de Pedro. Y hay un versículo en Juan capítulo 21 versículo 15. Ya Jesús murió, ya Pedro negó a Jesús, ya Jesús resucita y tiene un encuentro con Pedro en el que Jesús está a la orilla del mar, ahí está haciendo un pescadito y unas cositas, y Pedro lo ve y Pedro se acerca a él. Y mira lo que dice este versículo 15 de Juan 21, dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Ya Pedro había traicionado a Jesús, ya Pedro había defraudado a Jesús, y llega Jesús
y se sienta con él y le da alimento, no solamente alimento espiritual, porque Jesús tiene una conversación con él en la que restaura el propósito de Pedro, pero no solamente le da alimento espiritual, sino que también le da alimento físico. Dice ahí, cuando terminaron de desayunar, ahí está Jesús alimentando a su cuerpo, a un miembro que quizás estaba enfermo, a un miembro que quizás estaba haciéndole daño al cuerpo de Cristo, pero ahí está Jesús alimentándolo a él. De la misma manera debemos hacer nosotros. Si nos encontramos con una persona que nos hace daño, vamos a procurar tener cuidado de su salud espiritual, de no hacerlo a un lado, sino realmente preocuparnos por esa persona y orar por esa persona y velar que esta persona pueda estar recibiendo buen alimento espiritual para que en algún momento pueda sanar su corazón y pueda ser una parte del cuerpo de Cristo que no le haga daño al resto de partes, al resto de miembros del cuerpo de Cristo. Y el segundo punto es: lo cuida. Y quiero que leamos este versículo que está en Lucas 6:29 y dice así: si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Y el versículo 36 más adelante dice esto: ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Quiero que te quede eso súper claro en tu mente. Y aquí volvemos al ejemplo que te hago ahorita. Cuando esa persona de pronto está hablando mal de nosotros, está haciendo algo que nos afecta a nosotros, la respuesta natural de nosotros es: ¿sabes qué? Voy a hacerle lo mismo. Esto no se puede quedar así. Y buscamos la forma de hacerle un daño equivalente al daño que él nos ha hecho. Pero lo que dice la Biblia es completamente distinto. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ¿sabes qué? Pon la otra. No busques hacerle el daño, no busques hacerle el mal a esa persona que te está haciendo mal. Porque así como cuando una parte de tu cuerpo se enferma, tú no dices: hey, ¿sabes qué? Qué sé yo, se te enfermó tienes enferma una mano, tú dices: ¿sabes qué, mano? Te voy a cortar porque no me sirve que estés enferma. No, tu otra mano seguramente busca la forma de que esta mano se sienta bien. De la misma manera, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos procurar el bienestar de todos, así nos esté lastimando. De pronto, como les contaba al principio en mi testimonio, mis vías urinarias estaban infectadas. Yo no dije: bueno, me voy a quitar las vías urinarias porque no me las aguanto, sino que el resto de partes de mi cuerpo se pusieron en pro de buscar la sanidad. ¿Por qué? Porque había una infección, había algo que no estaba bien y que debía ser sanado. Y de pronto no se podía sanar por sí mismo, entonces el resto de mi cuerpo buscó la sanidad de esta parte de mí. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 13, dice así: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los perdonó a ustedes. Y el versículo 14 dice así: y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. La Biblia nos está mandando a esto, Jesús nos está mandando a esto, a que si hay alguien dentro del cuerpo de Cristo que nos está haciendo daño a nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, amemos a esa persona, perdonemos a esa persona. Pero no solamente eso, sino que también nos dice: y ¿sabes qué? Y busca cuidar de esa persona. Debes ser compasivo con esa persona, y compasivo no simplemente para decir: ay, lástima a él, sino compasivo para buscar ayudar a esa persona. Qué sé yo, esa persona puede estar pasando por una dificultad y tú no puedes ser tan rencoroso para decir: pero es que él en algún momento me hizo esto, entonces yo no le voy a extender mi mano para ayudarlo en este momento en el que él necesita ayuda. Así no debemos actuar nosotros, así no nos ha enseñado Cristo que nosotros debemos actuar. Debemos ayudar a todas las partes del cuerpo, a todos los miembros del cuerpo de Cristo, a todos los miembros de la iglesia. Nosotros debemos ayudarlos a que se sanen, a que crezcan espiritualmente, a que estén bien alimentados espiritualmente. Debemos cuidarlos a ellos.
Nuestra respuesta ante una situación como esta en la que alguien nos está haciendo daño, en la que alguien nos está afectando, no debe ser la respuesta que el mundo está esperando que nosotros tengamos, sino que debe ser la respuesta conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible, porque Jesús está ahí dándonos de su amor para que nosotros podamos con su amor dar a los demás amor. Da a los demás amor, comprensión y ternura. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle a Dios: Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque tú has hablado a nuestro corazón, tú has hablado a nuestra vida, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, poniendo en nosotros un corazón como el tuyo, Señor. Ayúdanos a ver a las demás personas como tú las ves, Señor. Ayúdanos a verlos no con un corazón resentido, Señor, no con un corazón que piense en esta ley de si tú me las haces, yo te las vuelvo a hacer, sino que pensemos como tú, Señor, que a pesar de que la gente te golpeó, Señor, a pesar de que la gente te humilló, Señor, tú llegaste hasta la cruz para morir por amor, por todas las personas, aun por los que te hacían daño, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor, y a tener amor por nuestro prójimo. Así nos haga daño, Señor. Ayúdanos a verlos con amor, Señor, a tratarlos con comprensión, Señor, y con ternura. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, Dios ya. te bendiga, iglesia. Qué maravilloso es haber disfrutado de estos tiempos con Dios. ¿Sabe? Cada vez que nos reunimos es una experiencia más con Dios. Son momentos agradables, como el salmista decía: podría estar aquí toda la vida en tus atrios, 1000 años en tus atrios, Señor. Por eso yo te invito para que nos acompañes en la próxima semana, para que también disfrutes de estos tiempos de refrigerio con el Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarda, y te invito a que nos acompañes en todas nuestras actividades entre semana que tenemos: los discipulados, el tiempo de oración y el estudio del libro de Apocalipsis. Dios te bendiga y muchas bendiciones, porque Centro Bíblico está en tu casa.